Bendiciones. Y bueno, como dijo mi pastor, como siempre digo, para mí es un honor estar acá después de, yo diría, 11 años. Vuelvo a tomar el micrófono para estar detrás del púlpito a llevar un mensaje. Salimos de acá básicamente por cuestiones de trabajo, mi esposa, mi familia y yo, y digamos allá también y le servimos al Señor. Donde vamos y tenemos la oportunidad de hablar del mensaje, servimos al Señor. Allá hemos llevado mensajes a la Grace, son como cerca de 500 personas, y siempre digo que el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Y la verdad es que para mí es un honor, hay caras conocidas y caras no conocidas, por supuesto, en estos 11 años que hemos estado, digamos, ausentes, pero presentes en el espíritu, en amor, con nuestros pastores. Mi nombre es Jorge Martínez y bueno, conozco a mi pastor desde que éramos estudiantes en la Universidad de Carabobo, imagínense. Y bueno, para comenzar, yo quisiera, he intitulado este mensaje como su voluntad. Y en estos días donde se conmemora la crucifixión el viernes y la resurrección de nuestro Señor Jesús, me parece importante tomar este tema de la voluntad de nuestro Dios. Y para ello voy a estar leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículos 39 y 42. El 39 dice así: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego el 42 vuelve a decir, imagínense el estado de angustia de nuestro Señor, y vuelve a decir: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y bien, ¿qué tal si inclinamos nuestros rostros allí, verdad? Y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por la vida misma que tú nos has dado, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres bueno con nosotros, Señor Jesucristo. Que este mensaje, Señor, cale en nuestros corazones, podamos compartirlos con muchas personas que no te conocen, Señor Jesucristo, y que sea, Señor, un refrescamiento para nuestras vidas y nuestras almas. En el nombre de Jesús, dice un amén conmigo, amén. Amén. Bueno, quiero comenzar diciendo que la voluntad de Dios es el camino perfecto y el propósito eterno para nuestras vidas. Desde la creación Dios ha tenido un plan para cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿Aló? Ok, perfecto. Sin embargo, descubrir y caminar en su voluntad no siempre es fácil. No siempre es sencillo. Por eso es que en este mensaje exploraremos qué se necesita para hacer la voluntad de nuestro Dios. Los pasos que debemos tomar para seguirle, los obstáculos que enfrentaremos, así como identificar cuál es la voluntad y los resultados gloriosos de vivir bajo su dirección. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu. Y luego dice: me guíe a tierra de rectitud. Si comenzamos con este mensaje, creo que es oportuno dar la definición de lo que es voluntad, que no es más que la capacidad consciente del ser humano de tomar decisiones y elegir entre opciones para ser después ejecutadas de manera
apropiada. En ese contexto, podríamos decir que la voluntad tiene un significado aún más profundo, tanto en el sentido humano como en el sentido espiritual. La voluntad humana, como tal, es el poder que nuestro Padre ha dado a toda la raza humana para tomar decisiones libres, permitiendo que elijamos nosotros entre obedecerle o seguir nuestros propios deseos. En ese sentido, esa voluntad humana es un regalo divino que conlleva una gran responsabilidad. Pero por otro lado está la voluntad de Dios. La voluntad que es el plan perfecto y soberano de Dios y que ha diseñado desde la eternidad para su gloria y para nuestro propio bien. Su propósito para la creación y para cada individuo es, como dice su palabra, su voluntad es santa, agradable y perfecta. Así lo dice Romanos 12:2. ¿Por qué a veces se nos hace tan complicado hacer la voluntad de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Usted a lo mejor en su intimidad dice nuestro Señor lo que debe hacer, pero a usted se le hace complicado. Usted se ha hecho esa pregunta. Hacer la voluntad de Dios puede ser complicado, puede ser difícil, puede ser complejo, porque muchas veces va en contra de nuestros deseos, va en contra de nuestro orgullo, va incluso en contra de nuestros temores y miedos e implica niveles de presión que a veces el cristiano no está dispuesto a pagar. Pero déjame decirte que Jesús estaba en un nivel de presión, un nivel de angustia extrema. Y le dice a nuestro Dios, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así lo dice. En tal sentido, quiero decirte que la presión es un privilegio. La presión es un privilegio, porque Jesús no estaba allí por error. Jesús estaba allí porque era el único que podía tomar de esa copa. A veces nuestra carnalidad o nuestra humanidad hace que las presiones que sentimos en familia, en el trabajo, en el ministerio, en la parte financiera, no nos permite avanzar, no nos permite seguir adelante. Pero quiero que sepas que nadie presiona lo que no tiene valor. Si el enemigo te está presionando, si el enemigo te lleva a un extremo, es porque tú llevas un tesoro dentro. Quiero que sepas eso. Si la vida te exige mucho, es porque Dios te ha dado mucho. La presión es el impuesto que paga aquel que ha sido llamado a ser protagonista de cosas importantes para su vida. ¿Usted lo cree? La palabra incluso nos dice en Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. La palabra nos dice que Jesús sudó gotas de sangre. Esto ocurre en la ciencia, en la medicina, cuando el estrés llega a un límite máximo. Getsemaní significa prensa de aceite. Significa prensa de aceite. Jesús allí estaba siendo prensado, estaba siendo aplastado, estaba en unos niveles de angustia extrema. Pero déjame decirte que para que el aceite salga de la aceituna tiene que ser prensado, tiene que ser aplastado. Muchos de nosotros queremos la unción del aceite, pero a veces rechazamos la presión de la prensa. Sin presión, la aceituna es solo eso, una fruta, pero bajo presión se convierte en medicina, se convierte en aceite y en medicina, en luz y en alimento.
tu presión actual, lo que tú estás llevando ahora, la carga que tú piensas que estás llevando ahora, quiero que sepas que no es para destruirte. Es para extraer lo mejor de ti que aún está escondido bajo esta caparazón, bajo la cáscara. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sacar una mejor versión de ti. Amén. ¿Usted lo cree? Y eso es lo que a veces la presión se vuelve insoportable cuando nosotros luchamos por mantener el control, por mantener el estrés, por mantener nosotros el esfuerzo. Pero déjame decirte que si tú le entregas esto a nuestro Señor, esa carga se va a hacer más ligera. Así lo dice la palabra. Uno dice, esto me duele, esto me pesa, pero Señor, yo confío en ti. Yo confío en tu plan. La presión deja de ser una carga y se convierte en un vehículo que te va a permitir seguir adelante. Hay una conexión, diría yo, entre el hecho de Jesús estando en Getsemaní y una historia que muchos de ustedes conocen que está en el Antiguo Testamento, y es de Daniel en el foso de los leones. Hay una conexión allí. Mientras que en Getsemaní nosotros vemos la presión de aceptar un destino de sufrimiento. En el foso de los leones vemos la presión de Daniel de mantenerse fiel a pesar de las consecuencias mortales. Ambos relatos convergen en un punto central, que es que la soberanía de Dios se mantiene sobre la voluntad del hombre. Amén. Jesús pide que pasen la copa, pero priorizó la voluntad de Dios. Daniel, sabiendo que se había firmado un edicto, se mantuvo fiel a nuestro Dios y oraba 3 veces al día. Y no oraba cerrando las ventanas y las puertas, oraba como solía hacerlo. Ese es Daniel. Ambos sabían que cumplir la voluntad de Dios los llevaría directamente a un lugar de muerte. En el caso de nuestro Señor Jesús, a la cruz. En el caso de Daniel, lo llevaría al foso. Pero el privilegio no era evitar el peligro, sino que la voluntad de Dios era más valiosa que su propia supervivencia. En ambos casos vemos cómo actúan las fuentes externas. El mundo externo, en el caso de Jesús, los fariseos, los romanos. En el mundo externo, en el caso de Daniel, esos sátrapas y gobernantes envidiosos, porque Daniel hacía un trabajo de excelencia para el Señor. Usaron la ley, ¿verdad? Y la fuerza para tratar de quebrar a estos hombres. Usaron eso para tratar de quebrarlos. Sin embargo, cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, esa presión pierde el poder para destruirte. Porque estás bajo la cobertura de nuestro Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Es por eso que tienes que aguantar esa presión. Tienes que estar allí y salir adelante, pero confiando en Dios y haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted lo cree? Aquí es donde yo digo, por eso es que yo digo que la presión es un privilegio. Porque ¿cómo vamos a actuar en momentos de presión? En momentos de tensión. En el caso de Daniel, la voluntad de Dios no era que Daniel no fuera al pozo. El propósito de su voluntad era que luego el rey Darío declarara a todos los pueblos que estaban bajo su imperio que el Dios de Daniel es el Dios vivo. Ese era el propósito. En el caso de Jesús, lógicamente, la voluntad del Padre no era evitar la cruz, no era ser escarnecido, no era ser castigado, humillado, traicionado, molido por nuestros pecados. Era rescatar
la raza humana en su totalidad. Y allí fue donde venció al pecado. Muchas veces las personas dicen, Señor, sácame del foso, sácame de aquí. O Señor, quita esta copa de mí. Muchos dicen así. De hecho, Jesús, en ese momento de angustia extrema, habla el hombre y dice, saca, si puedes, pasa esta copa de mí. Pero luego dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El tema es cómo nosotros respondemos a esa voluntad cuando estamos en esos momentos de angustia, cuando somos sometidos y empujados a niveles que creemos que no podemos ni aguantar ni soportar. Hubiese querido Jesús, ¿verdad? Que el Señor, que nuestro Dios pasara por esa copa. Él lo dice. Hubiese querido Jesús que Dios o él dar la orden que 10 legiones de ángeles acabaran con todo el pueblo romano y los fariseos. Eso hubiese querido. Pero ¿dónde se hubiese glorificado nuestro Dios? Hubiese querido Daniel, ¿verdad? Que alguien, digamos el pastor, viajara en el tiempo y le dice, tranquilo Daniel, que aquí no te va a pasar nada. Es más, aquí va a venir un ángel, va a cerrar la boca de los leones y hasta se va a escribir un bestseller de Daniel que se va a hablar por generaciones. Eso hubiese querido Daniel. Hubiese querido Daniel que cuando entrara al foso se encontrara con una puerta magnética, ¿verdad? Pum, la cierra y no pasa nada. Hubiese querido Daniel que cuando bajara al foso estuviera Terminator allí armado hasta los dientes y que le dijese, tranquilo Daniel, aquí no te va a pasar nada. Si algo van a tragar estos leones es plomo y en corito le vamos a decir hasta la vista baby. Eso hubiese querido Daniel. Eso lo hubiese querido, pero no, eran otros planes. Eran otros planes y es allí, en ese momento de presión, donde debemos ver la gloria de nuestro Señor. Amén. Yo lo creo. Y gracias a la obediencia tanto de Daniel como de nuestro Señor Jesús, es que se ve allí la manifestación de la gloria de nuestro Dios. Pero no todos obedecen la voluntad de Dios. No todos y obedecen a nuestro Señor. Y hay un caso que me llama mucho la atención, que se ve el caso de la desobediencia por orgullo y por avaricia. Y este caso está en el libro de Primera de Samuel. Saúl el rey, Dios, la voluntad de Dios era, tienes que acabar con los amalecistas todos. Animal, niño, hombre, mujer, todo. Viene Saúl y dice, bueno, vamos a acabar con todo. Y acaba con todo, pero excepto con dos cosas. O con un personaje y algo más. Con el rey de Amalek, que se llamaba Agag, para decir, mira, lo tengo preso. El orgullo superó la voluntad de Dios. Y lo otro era la avaricia, porque acabó con todo, pero lo más gordito del ganado se quedó con él. Así lo dice. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Así lo dice la palabra. Eso lo dice en Samuel 15, del 8 al 9. Y luego viene la palabra de Jehová a Samuel y le dice, me pesa haber puesto de rey a Saúl, porque no obedeció a mis órdenes, no obedeció a mi voluntad. Y todos sabemos que el rey Saúl perdió todo. Perdió el favor de Dios y fue rechazado como rey de Israel. Es por ello que es sumamente importante hacer la voluntad de Dios. Te invito a que en este año, que aún queda más de la mitad del año, pongas el énfasis en alcanzar las metas que Dios ha puesto en tu corazón, de acuerdo a la voluntad de Él. No dejes que las cosas que aún no tienes te distraigan para alcanzarlas, las cosas que Dios tiene para ti.
Créeme que Él pondrá en ti los recursos necesarios para alcanzar los objetivos que Él tiene para ti y que desea para ti en este año 2026, en lo que queda del 2026 o en el resto del año. No dejes que el temor, la palabra dice cientos de veces, no temas, no temas, no dejes que el temor te venza. La palabra lo dice miles de veces, y si hay algo que el enemigo conoce bien son tus temores y tus miedos. Entonces no dejes que eso te venza. Basta de lamentaciones, basta de quejas, de autoinfligirse, de buscar excusas y pretextos y decir que el enemigo es el que está venciendo. Eso no cabe en un cristiano. Por eso Dios no va a consultar tu pasado. Dios te está preparando para tu futuro. Tu obediencia y hacer la voluntad a nuestro Señor es lo que va a hacer de ti una persona con un futuro brillante, con un futuro nuevo, con un futuro que dependa de nuestro Señor. Pero lógicamente hay que pasar por varios procesos. Jesús pasó por un proceso sumamente sacrificado. Dice la palabra en Isaías 53:7, angustiado y afligido, como cordero llevado al matadero. Dice que no abrió su boca. Dice que fue molido por nuestros pecados. La carne fue escarnecido, sus carnes arrancadas de su cuerpo, vituperado, castigado al máximo hasta su crucifixión. Y eso todo lo hizo por ti y por mí. De la misma manera, Daniel va directamente al foso. Yo no sé cuáles serían los pensamientos de Daniel. No lo sé. ¿Qué emociones pasarían por él? Él seguramente pensaba, allí hay una muerte segura, pero yo confío en mi Dios. Mi Dios es el que me va a liberar de eso. Pero al igual que Jesús, él prefirió obedecer a Dios, sabiendo que tenía que pasar por un proceso. Y es aquí donde mucha gente se detiene. Cuando ve que cuando va pasando por este proceso para ser refinado, para ser pulido, para sacar esa mejor versión, allí es donde la persona se lanza hacia atrás y dice, no, yo no puedo más con esto. Pero quiero decirte que nadie le gustaría pasar por allí. Nadie quiere ir al foso. Nadie quiere pasar pruebas. Nadie quiere pasar por momentos de angustia o de temor. Yo no quisiera pasar por allí, pero a veces es necesario hacerlo. Porque las personas que no quieren pasar por allí, por el fuego, tienen que hacerlo para ser purificados. A veces no se tiene la suficiente confianza o el nivel de fe de saber que el Señor va a estar allí y que el Dios vivo es el que te va a apoyar. Pero y si quieres llegar a ese nuevo nivel, si quieres impactar el mundo, si quieres impactar tu comunidad, tienes que entregar tu vida y tu voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Quiero contarte un testimonio, estando aquí en Venezuela, que me sucedió en el 2007. Hace 2 años yo estuve en Ciudad de Guatemala, por cuestiones de trabajo. Y estoy desayunando en el hotel y se me acerca otro de los directores, porque estábamos dando algunos anuncios allí en las oficinas de allá. Y me dice, Jorge, yo no los voy a poder acompañar a Honduras, me dice. Porque bueno, tengo que salir, tengo que ir otra vez a San Paul, allá a Estados Unidos, porque bueno, tengo que hacer unos exámenes con mi esposa. Y entonces yo lo veo y le digo, ¿todo está bien? Le digo. Y él me dice, sí, todo está bien, unas cositas allí. Y yo veo que le brillan los ojos. Y le digo, quiero contar tu testimonio, le digo a él. Entonces, y este testimonio es del 2007. No sé si lo habré contado acá. Y recuerdo que en ese año 2007, por allí, por el mes finales de septiembre, me detectan un lunar allí que estaba creciendo de manera anormal en la parte baja de la espalda. Mi esposa me dice, hay que verse eso. Le digo a mi hermano, que es médico, es anestesiólogo, y le digo, mira, hermanito, tengo algo allí. Y mi hermano me dice, bueno, bájate ahí un momentico ahí para revisarte. Y lo primero que me dice, mira, esto no me gusta, pero yo no soy dermatólogo, yo tengo que
te tenemos que quizás hacer una biopsia. Hubiese querido yo, así, que eso hubiese sido un lunarcito allí, te lo quitamos, te ponemos unos puntitos allí y listo. Hubiese querido yo no pasar un proceso de quimio. Y entonces al otro día, efectivamente, hacen la punción allí y me dicen, bueno, Jorge, esto es un melanoma maligno. Y empieza el proceso de análisis, de exámenes y todo lo demás. Y recuerdo que estando en un examen que me estaban haciendo un análisis de huesos en la viña, a ver si había algo allí. Usted sabe, allí, no sé, uno le quitan, le ponen una batita ahí, pierde la vergüenza, pierde todo uno allí. Y entonces, con esa batita allí, y entonces viene el doctor y empieza a pasarme un equipo allí para revisar los huesos. Y entonces él me dice, se pone a hablar, yo me pongo a hablar con él y él se pone a hablar conmigo. Y él me dice, pero Jorge, dime, ¿qué estadio es ese melanoma que tú tienes? Y yo, bueno, yo lo primero que digo es lo que dicen los análisis. Le digo, bueno, yo, de acuerdo a los análisis que yo veo, esto está en estadio 4, nivel 4, le digo yo. Y el doctor no dice nada, pero hace un gesto que lo dice todo. Hace algo así como así. Y yo al ver la expresión de él, yo no me le quedé callado. Yo le digo, pero doctor, ¿por qué usted hace así? Y él al ver la imprudencia que había colocado, me dice, oye Jorge, perdóname, me dice, pero es que está avanzado. Es más, cuando hizo así, yo lo que pensé, dije fue, bueno, este es lo que está diciendo allí, es que este está listo para la parrilla, para la barbacoa, para el asado, como dicen en otros lados. Eso fue lo que yo pensé. Y entonces cuando me dice, está avanzado, yo no le dije, bueno, sí, vayan preparando las papitas fritas y la yuca sancochada para terminar con el asado. Yo no le dije así. Yo le dije, doctor, haga usted su trabajo que ya el Señor hizo el mío. Así le dije. Así le dije. Y bueno, llego, entro a la sala de operaciones. Estaba todo ese cuerpo de médicos allí, el oncólogo cirujano, el médico cirujano, el dermatólogo cirujano, el cuerpo de enfermeros. Estaba mi hermano, que es anestesiólogo, y esas luces allí. Y yo, allí me llevan, y yo, claro, una operación de esas jamás la había tenido. Y entonces me empiezan a colocar algo por aquí, y le digo a mi hermano, manito, porque nosotros nos decimos así, manito, ¿qué es eso que me están colocando allí? Y él me dice, quédate tranquilo que ya te vas a dormir. Él es anestesiólogo. Entonces yo, cuando él me dice esto, me medio levanto, por supuesto, estaba en la cama, me medio levanto y digo, bueno, si aquí me voy a dormir, aquí vamos a orar todos. Me acuerdo que dije clarito así, mi hermano luego me dice, después que terminaste de decir esto, te quedaste dormido. Pero lo que no sabía mi hermano era que en el sopor de la anestesia yo hablaba en lengua con mi Señor. Y veía en esa visión, veía el cuerpo de médicos que me estaba operando allí. Créame que no le miento, lo veía, pero también escucho una voz que está clamando por mi vida. Y entonces yo en esa visión llego y bueno, veo a los médicos allí pero operando y sigue esa persona clamando por mi vida y me asomo y hay una persona así de traje, de rodillas, clamando por mi vida. Y me asomo un poco más y veo a mi pastor Arnaldo, que era el que estaba clamando por mi vida. ¿Usted puede creer eso? Me despierto. Y cuando me despierto, mi amada esposa siempre al lado mío, allí, que quiero que sepan que hemos pasado momentos o pruebas bien complicadas de salud, no solamente esta. La veo a ella, pero al lado veo a la pastora Hades. ¿Y sabe lo que me dice la pastora Hades? Me dice, Jorge, quiero que sepas que hoy tu pastor Arnaldo ha estado ayunando, orando y clamando por tu vida. ¿Usted puede creer eso? Ese es el proceso de alineación que usted tiene que tener y de encuentro que usted tiene que tener con nuestro Señor. Y ahí yo entendí que a pesar de estar en ese estadio 4, en ese nivel 4, llámelo como quiera, el Señor allí me había sanado. ¿Usted lo cree?
Cada vez que cuento este testimonio, me emociono. Me disculpan. Entonces, por eso que te digo que la crisis que Dios permite en tu vida es para desarrollar nuevos dones. Es en las crisis donde tú descubrirás realmente de lo que estás hecho. Es donde vas a conocer el poder y la soberanía de Dios, como nunca lo has conocido, si crees de corazón que para Dios todo es posible. Amén. Ahora, hay algunos pasos, y con esto ya voy a terminar, para descubrir la voluntad de Dios. Y una es buscar una relación íntima con Dios. La palabra dice en Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No se puede avanzar en el mundo físico si no se avanza primero en el mundo espiritual. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y por eso es que tenemos que buscar primeramente esa relación, esa comunión, ese acercamiento más y más a Dios para descubrir la voluntad y el propósito que Él tiene para tu vida y para la mía. La felicidad, paz, amor e incluso la prosperidad que quizás tú tanto buscas, debes buscarla primero en el mundo espiritual. Tienes que hacerlo así, en esa oración, en esa relación, en esa comunión con el Espíritu Santo que te acerca más y más a nuestro Señor y origina cambios en la persona. Así que sacúdete porque Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, en mi vida y en la vida de tus hijos, de tu familia, de tu comunidad, de tu barrio, donde vivas para impactar a nuevas vidas. Eso es lo que busca el Señor. Y segundo, hay que someterse a su dirección. La palabra dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así lo dice la palabra. La sumisión implica decir, Señor, no es mi voluntad, es la tuya. Lo cual requiere humildad, confianza, especialmente cuando el plan de Él no coincide con tu plan. Porque si Dios no cumple los planes tuyos es porque esos planes seguramente te iban a destruir. Y el resultado de seguir la voluntad de Dios, voy a pedir al grupo de alabanza que pase por acá, fue el siguiente. En el caso de Jesús, la resurrección. Y hoy celebramos ese día tan glorioso y tan hermoso en que Dios resucitó para rescatarnos. La palabra dice en 28:6, Mateo 28:6, no está aquí, ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar y donde fue puesto el Señor, donde esa tumba estaba vacía. Y Mateo 28:18 luego dice que Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por ser usted un hijo de Dios, usted tiene derecho a eso también, amén. Por ende, la voluntad de Dios es el mejor camino. No es solo un mandato, es una invitación a caminar con Él en un camino lleno de propósito, de paz y de plenitud. Él no nos guía para perjudicarnos, acuérdate de eso, sino para llevarnos a su voluntad, que como dije es agradable y perfecta. Cristo vive y para siempre es su misericordia. Créele en todos sus caminos y a su voluntad para que al final recibas ese galardón de justicia que nuestro Dios tiene preparado para todos los que le obedecen y cumplen su voluntad. ¿Da un amén conmigo? Gloria a nuestro Señor. Yo quiero orar por aquellas personas que sienten una presión, por aquellas personas que creen que dicen, ya hasta aquí llegué. Entregué todas mis fuerzas. Pero si tú te entregas al Señor, quiero que sepas que Él puede hacer cambios graduales, pero también cambios radicales en tu vida. Así como Dios
se glorificó en Jesús, se glorificó en Daniel y en muchos profetas y santos de Dios, así el Señor se puede glorificar en tu vida. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Y hacemos una oración.